16, versículo del 25 al 40. Amén. 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 Y lo titulé, tiene que ver con la salvación. Amén. Y el título de esta prédica de esta noche es Salvo tú y tu casa. Amén. Me hablaba mucho de esta promesa, así que digámoslo fuerte a cada hermano: salvo tú y tu casa. Al que está al lado, dígale: salvo tú y tu casa. Amén. 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 Qué linda palabra cuando la leía y me regocijaba. Y antes de arrancar con la palabra, quiero empezar a hablar un poquito del contexto en que se encontraba esta palabra. Tiene que ver con el apóstol Pablo, ¿sí? Que va a la ciudad de Filipos, ¿sí? Para los que estuvieron el domingo pasado, el pastor predicó el Espíritu Santo. Y va a tener que ver un poco con esto, con el Espíritu Santo, que el pastor hablaba de que el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos alerta en muchos casos y muchas veces actúa para nuestro beneficio. Amén. Amén. Y Pablo, en este contexto, tuvo una visión, ¿sí? Que decía: pasa por Macedonia para anunciar el Evangelio. Está un poquito antes de Hechos, el capítulo 16, versículo 10. Después, si lo quieren leer en sus casas, lo pueden leer. También vamos a encontrar un personaje que otra vez la vamos a nombrar a Lidia. Esta vendedora de púrpura, ¿sí? Dice que ella tenía su corazón estaba abierto al Espíritu. Amén. Así como nosotros nos tenemos que encontrar, estar atentos a lo que Dios nos quiere decir, ¿sí? También versículos anteriores hablan de una muchacha que vamos a hablar también. Tiene que ver una muchacha que no se le nombra por su nombre, pero tenía un espíritu de adivinación, ¿sí? En ese contexto también estaba el equipo misionero, estaba Pablo, estaba Silas, Timoteo y Lucas. Amén. Y esta muchacha, ahí empieza, a veces cuando uno sigue al Señor empiezan algunos problemas, pero por seguir, por leer su palabra, por seguir, a veces nos encontramos en problemas, pero vamos a salir fortalecidos, ¿sí? Amén. Amén. Y había una muchacha, esta muchacha en versículos anteriores, que gritaba de gran manera a Pablo: estos son los hombres que anuncian el camino de salvación, decía. Y Pablo lo que hace, le dice: espíritu, sal de ella, dice. Y me llamó mucho la atención, digo, si a Pablo lo está como enalteciendo, y Pablo le dice: espíritu, sal de ella. Y después, leyendo y reflexionando de su palabra, entendí que lo estaba exaltando a Pablo, no lo estaba exaltando a Dios. Cuando nosotros venimos a predicar o hablamos de Dios en la calle, no somos nosotros, sino es Dios, es el Espíritu que está en nosotros. Amén. Y eso es lo que vio Pablo. Por eso a esta persona, por más que lo exaltaba, le dice: espíritu, sal de ella, ¿sí? Y el enemigo también a veces nos puede tirar flores, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Cierto. Amén. Amén. Y bueno, por estar predicando la palabra, a veces tenemos problemas. Pablo tuvo un problema por liberar a esta mujer, a esta muchacha del espíritu de adivinación. Toda la ciudad se le vino sobre él, ¿sí? Y fue encarcelado con Silas, ¿sí? Él llega ahí porque tiene una visión de un hombre macedonio que decía: ven y ayúdanos, y también guiado por Dios, ¿no? Y a través del Espíritu Santo, amén. Él va a pasar, va a tener azotes, ¿sí? Con varas, dice la palabra, y termina en la cárcel. Amén.
También habla después del cepo, que estuvo en una cárcel, en un cepo. Un cepo es una madera larga que tiene 2 agujeros y ahí lo metían. Los romanos eran especialistas en torturar y los estiraban, ¿sí? Lo estiraban hasta, pasaban horas y horas en la cárcel. Así estaba Pablo. Y a veces habían de 4, a veces estaban los 2 pies y las 2 manos, así por horas. Miren lo que le estaba pasando a Pablo por seguir a Dios. Amén. Y bueno, ahora sí vamos, una vez ya hablado un poquito el contexto, vamos a entrar a los versículos del 25 al 40. Y dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos de Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue el día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, dice, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo le rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Es palabra del Señor. Amén. Cuando yo leía esta palabra me tocó mucho en la semana y dije: esto es lo que tú quieres, Señor, que hable. Y ahora sí vamos a entrar a describir un poquito los versículos. Vamos a entrar al versículo 25 y dice: mire cómo estaba Pablo. Hoy viví muchas circunstancias cuando llegué y no la estábamos pasando bien, pero nos agarramos fuerte del Señor, y así estaba Pablo. Mire cómo estaba. A pesar de que él estaba en la cárcel, mire lo que hacía. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. En medio de una dificultad, cantaban a Dios, dice la palabra. Los que estaban ahí, se ve que no era muy común, ¿no?, que estén orando y cantando a pesar de las circunstancias, pero ellos tenían a Dios en su corazón. Y eso es lo que nosotros, agarrarnos a Él. Nosotros tenemos a nuestro Dios a pesar de las circunstancias. Él nos va a cobijar. Amén. Amén. Y dice que la gente lo escuchaba cantar, los presos, ¿sí? Y ellos cantaban himnos a Dios. ¿Por qué cantaban himnos a Dios
cuando yo me dije, ¿por qué? A pesar de esas circunstancias, ¿no? Y decía, porque la esperanza no estaba siendo tocada en la cárcel, porque tenemos a nuestro Dios, ni con las barras, ni con el cepo que estuvimos hablando, su esperanza estaba en nuestro Señor. Amén. Versículo 26, miren lo que sucede. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. ¿Cuánto creen que Dios es un Dios poderoso? Amén. 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 Lo creemos. Miren la fuerza que tiene la adoración, ¿sí? Dice que se abrieron las puertas, dice. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos saben que hoy en esta noche que Dios es un Dios que abre puertas? Amén. Levanten la mano. Amén. Amén. Señor, amén. Prestemos atención a este versículo y miremos, lo podemos leer detenidamente en nuestras casas. Dice, no fue un movimiento normal, ¿no? Porque yo cuando digo un terremoto, digo, como mucho puede temblar los techos, caerse un poco de tierra, ¿no? Pero dice que automáticamente se abrieron las puertas, dice, ¿sí? Sí. Y ellos alababan a nuestro Dios, amén. Amén. Y eso es importante, alabar a Dios. Para que Él esté con nosotros y para que Él nos cubra, ¿sí? Él nos ve en los momentos que estamos pasando y Él ve si también nosotros somos fieles a pesar de las circunstancias. Amén. Amén. Sí, Señor. Lo adoramos a Dios porque es un Dios bueno, ¿sí? Porque Él nos conoce y porque Él dio su vida por nosotros. Amén. 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 Y me tocaba, ¿no? Me tocaba porque digo, ¿qué cosa de nuestra vida puede quitarnos el espíritu de alabanza? Vemos a Pablo que él estaba encerrado en un cepo, estaba así, atado, y él a pesar de todas esas circunstancias, estaba orando al Señor. Amén. Amén. Esto también es un ejemplo para nosotros, nos deja una enseñanza, que no importa la circunstancia, Dios está con nosotros y hay que alabarle. Amén. 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 A veces, por ejemplo, en mi caso, por ahí un día mal de trabajo, un día te peleas con tu compañero de trabajo y eso ya te saca el espíritu de adorar a Dios. Pero acá Pablo estaba pasando por una cosa mucho peor. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces miremos qué sucede, versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido, dice la palabra. Se abren todas las cárceles, imaginemos ese momento, las puertas, las cadenas se sueltan. Quiero poner un poco en contexto por qué también este carcelero se iba a matar. En esa época dice que los carceleros tenían el compromiso de cuidar a cada preso, ¿sí? Y si una persona que estaba a su cuidado se escapaba, el carcelero tomaba el lugar del preso. Imagínense el carcelero, ¿no? Dice, antes que me maten, ya está, me mato yo, dice, ¿no? Pero a pesar de todo, nosotros no tenemos que ser como Él, sino, a pesar de las circunstancias, seguir agarrado al Señor. Amén. 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 Si tengo que cumplir esa condena, habrá dicho el carcelero, prefiero matarme, ¿no? Una cosa así. ¿Te imaginás la respuesta, ¿no? De esa responsabilidad que tenía el carcelero, ¿sí? Y dice que sacó la espada y estaba listo para matarse y pensando que los presos se habían escapado. Y fíjense qué pasa en el versículo 28. ¿Qué hace Pablo? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Miren el corazón de Pablo, ¿no? Y ahí yo me imaginaba, me metía un poco también en la palabra, y ¿quién lo había metido a Pablo en la cárcel? El carcelero. Tranquilamente Pablo podría haber dicho, bueno, ahora
embromate, ¿sí? Esperamos que te mate y después salimos todos. No lo trataron a Pablo como un hotel, le diga, Pablo, vení, pasá, ponete cómodo, ¿no? Sufrió ahí, te traemos tu equipaje, no fue así. ¿Cómo crees que Pablo fue a la cárcel? Lo trataron mal, fue encarcelado por este carcelero que era gentil, que no conocía al Dios verdadero, ¿sí? Era una persona natural. Y Pablo sabía que el carcelero era alguien que Cristo amaba. Y entonces dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y ahora sí vamos a leer el versículo 29 y 30. Y dice así, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto me muestra una cosa, que el carcelero, ¿sí?, había escuchado, ¿sí? Me imagino que por ahí, versículos anteriores, antes de que Pablo haya entrado a la cárcel, tenía una idea, ¿sí? Por ahí cuando Pablo predicó, antes de entrar a la cárcel, ¿sí? O cuando esta mujer gritaba, ¿no? Estos anunciaba que eran los hombres de salvación. No sé por dónde vino, pero él conocía al carcelero, algo conocía y le decía, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Gloria a Dios. Y dice que se postró a los pies de Pablo y Silas y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuánto le damos gloria a Dios esperamos que nuestros familiares digan eso, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Este hombre no dice que estaba arrepentido, pero seguramente, porque dice que cayó de rodillas y estaba postrado, ¿sí? Y el versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a creerlo juntos. Amén. Amén. Vamos a creerlo fuerte, serás salvo tú y tu casa, dice. ¿Cuántos reciben esta promesa esta noche? Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Salvo tú y tu casa, dice la Amén, palabra. Señor. Y me tocaba mucho, ¿no? Esta palabra, digo, necesitamos agarrarnos del Señor, ser luz, ¿no? Y la palabra de Pablo era para un hombre que tenía la espada en el cuello y a punto de quitarse la vida. Miren cómo es Dios, ¿sí? Y recibe esta maravillosa noticia, ¿sí?, que nos deja ver los planes de Dios a pesar de las circunstancias. Él puede trabajar en nuestra vida, no importa si a veces no queremos tener malas circunstancias, pero Dios también trabaja en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra salvación. Amén. Analicemos este versículo, esta promesa, ¿no? Qué importante es creer en nuestro Señor, ¿sí? Ese Señor que dio la vida por nosotros. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y más tenga la vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. 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 Y esa palabra me tocó mucho. Y este hombre pide salvación. Y cuando a veces Dios nos tiene que llevar, a veces las circunstancias, ¿no? Y a veces no. Nos ponemos mal, pero Dios tiene en sus manos los planes para nosotros. Sí, Señor. ¿Sí?
a veces Dios me ponía también en mi corazón que a veces mucha gente de la actualidad, mucha gente que no cree en el Señor, piensa que no está condenado, ¿sí? Y ese es el gran problema en la actualidad. Se piensa que no está mal con Dios. No vienen a arrepentirse como este carcelero que se arrodilla. Y el día de hoy a veces piensan que tienen el derecho a todo, a cualquier cosa. Y es lo que hoy vemos en la actualidad. Pero hay una palabra que Dios nos pone en nuestro corazón que es de creer al Señor. Amén. 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 ¿Qué hay que hacer? Dígalo fuerte. Cree en el Señor. Es el requisito que nos pide el Señor. Y ahora sí me quiero meter un poquito en esto de creer, de esto de serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Nosotros somos beneficiarios de esta promesa que Dios nos hace, ¿sí? Pero después dice, salvo tú y tu casa, dice. Y esto hay que mirarlo bien, hay que mirarlo con lupa porque decimos, venimos a la iglesia y porque venimos a la iglesia, por ahí mi familiar va a ser salvo. No, hermano, la salvación es personal, para cada uno, ¿sí? De los que cree personal, ¿sí? No hay una promesa así, de serás salvo tú y tu casa si yo vengo a la iglesia. ¿Por qué? Porque por simplemente, ¿sabes por qué? Porque si yo creo eso, inmediatamente al Señor lo hacemos deudor. ¿Por qué? Porque después decimos, ah, no, vos me dijiste, si yo creo, serás salvo tú y tu casa. Y no es así, por eso hay que leer bien lo que está queriendo decir el contexto, ¿sí? Y si nosotros pensamos de esa manera, ahí automáticamente lo estamos haciendo a Dios deudor, y no es así. Porque cada uno tiene que creer. ¿Amén? Amén. Y la realidad es que el Señor quiere salvar a cada una de las familias, ¿sí? Quiere salvar a todos los hombres, a toda la familia, ¿sí? ¿Qué tanto? Me preguntaba. Y bueno, mandó a su hijo, dice la palabra que envió a su hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda y tenga la vida eterna. ¿Amén? Amén. Sí, y ahí yo me agarraba y digo, sí, es verdad. A veces nosotros lo sacamos de contexto. Y cuando leíamos la palabra digo, bueno, ¿por qué entonces Pablo dice eso? ¿Por qué hace esa promesa al carcelero? Mi pensamiento, no lo dice la palabra, pero para mí es una profecía que le estaba haciendo Pablo al carcelero, ¿sí? Le estaba diciendo, serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Pero no era para todos. Miren lo que dice Romanos 14, capítulo 14, versículo 12. Dice, que de tal manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, dice. Cada uno. ¿Sí? No significa que si tú crees en Jesucristo automáticamente tu familia son salvos. No está diciendo eso. No es la idea de esta promesa. ¿Sí? Sí, el Señor puede abrir puertas de otras personas y hablarle a tu familia. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Que cuando nosotros creemos eso, de decir, bueno, tú y tu casa serán salvos, automáticamente nosotros mismos cerramos la puerta a la familia. Y le hablamos nosotros a nuestra familia. ¿Amén? Y hay que entenderlo bien, y hay que mirarlo bien, con mucha lupa. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Vamos al versículo 32 y dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí está la clave. Amén. ¿Qué decía el versículo? Que le hablaron. No que vinieron acá y dijeron salvo tú y tu casa. No, le habló. Sí, nosotros podemos orar,
por nuestros familiares, pero también le tenemos que hablar a nuestros familiares de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que hicieron Pablo y Silas. Le hablaron, ¿sí? Le predicaron. ¿Mm? Y cada persona de su casa fue salva, pero le predicó. Y como hoy hablaba y decía, Dios le va a permitir hablarle. Dios, si no le hablan a ustedes, Él va a buscar por otro lado, otra persona le va a hablar al Señor y va a venir. ¿Sí? Pero nosotros también podemos hacerlo. Amén. Amén. Tenemos que creer y llevar el Evangelio a nuestras casas. Y entonces nuestra familia podrá ser salva. Amén. Versículo 33 dice, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos, dice. Amén. 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 ¿Con quién se bautizó? Con toda su casa. Amén. Y eso le llevó la palabra, ¿sí? No es que me bautizo yo y después ustedes, no. Le llevó la palabra, ¿sí? Escucha, hermano, cada uno tiene que tomar la decisión de llevar la palabra a su casa. ¿Sí? Amén. Y es importante esto, porque nosotros estando acá somos la cabeza, somos los que podemos llevarle. Las personas que están en nuestras casas, nuestros familiares, están fríos. Y hay que hablarle del Señor. Amén. Amén. Versículo 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Amén. Todos estaban alegres. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué estaban alegres? Porque habían creído en Dios. ¿Cuántos creen en Dios esta noche? Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa. Tengo que hablarle a la familia. Amén. Y creerle a Dios. Amén. Así es. Y también vemos que Dios se complace en trabajar en el núcleo familiar. ¿Sí? Amén. Amén. Porque dice que se bautizaron toda la familia. ¿Sí? Pero nosotros mismos tenemos que abrir la puerta de nuestra casa, a nuestra casa, ¿no? Y trabajar dentro de la familia. Y Dios, a través de su misericordia, los va a alcanzar. ¿Sí? Amén. 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 Es una promesa. ¿Sí? Dios se va a meter en todos los huecos, en todo, va a buscar la manera para que ellos crean. ¿Sí? Y al final, finalmente van a tener que tomar una decisión. Como dijimos, es personal. Dios va a abrir esa puerta de oportunidad, ¿sí? De que llegue el Evangelio a tu familia para salvación. Amén. ¿Lo crees o no? Amén. Versículo 35. Dice, cuando fue de día, malos magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Ya se había bautizado este hombre, este carcelero y toda su familia. Cual también nos muestra que después de haber comido, haber cenado, ¿sí? Tener una buena sobremesa, porque tuvieron, por lo que veo, lo que dice la palabra, el carcelero le tiene que decir a Pablo, bueno, nos vamos porque tienen que regresar a la cárcel. ¿Sí? Pues entonces volvió a la cárcel, se volvió a meter al cepo, al calabozo, volvió a cerrar la puerta. ¿Y qué cambió? Realmente la circunstancia de Pablo no cambió nada, pero para este hombre lo cambió todo. Amén. 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 Algunos piensan, no lo dice la palabra, pero algunos piensan que el varón macedonio que clamaba ayuda era este carcelero, era esa visión. No lo dice la palabra, pero algunos piensan que fue este hombre. Y al que fue a ayudar Pablo y le presentó el Evangelio, ¿sí? Y él está ahí, ¿eh? Imagínense Pablo volviendo a la misma circunstancia,
Y yo me imagino a Pablo diciendo, ya entendí, Señor, un buen pastor deja las 99 ovejas y va por una que se extravía. Amén. Amén. Es lo que hizo Pablo. Amén. ¿Sí? Y fue por este carcelero. Y fue por este hombre. Amén. Amén. Versículo 36 dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os lo suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Versículo 37 dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y ahora tú dices, ¿qué le pasó a Pablo, no? Me imagino la cara de Silas diciendo, ciudadano romano, ¿no se te ocurrió eso antes? Porque tuvimos que pasar todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos a explicar un poquito, porque el ciudadano romano tenía un estatus que no tenía cualquier otra persona. El ciudadano romano tenía derecho a un juicio, no tenía derecho a ser azotado,